el diputado Pedro Miguel González. Diputado, buenos días, bienvenido, como siempre. ¿Qué tal? Diputado, ¿cómo usted le da mucho seguimiento al quehacer nacional? ¿Cómo está evaluando Pedro Miguel González estos casos del Ministerio Público? ¿Cómo piensa que el Ministerio Público está actuando como debe ser? Yo creo que dentro de las limitaciones que puede tener la estructura del Ministerio Público y también del sistema judicial, lo que estamos viendo es la consecuencia de lo que ocurrió en los 5 años del gobierno del señor Martinelli y de 2 decisiones estratégicas que se adoptaron en los últimos meses del año pasado, que fue el nombramiento de un contralor que no respondiera a una componenda con quienes dirigieron el gobierno y el nombramiento de una Procuradora General de la Nación. Creo que es mucho más lo que veremos en los próximos meses. Usted fue fiscal en este famoso y sonado caso Moncada, y yo le quería preguntar justamente eso. En base a una experiencia que fue muy puntual, ¿por qué siempre se habla de que se necesitan más recursos para el Ministerio Público? O sea, ¿en dónde está ese talón de Aquiles? Bueno, que tenemos un sistema judicial represado, en el que cada año entran más denuncias o casos de conocimiento de las autoridades judiciales que las que realmente se pueden evacuar, con el sistema que tenemos. Por eso es importante mudarse hacia el sistema acusatorio. Creo que el Estado tiene que hacer una gran inversión. Se habla de arriba de $200 millones para ponerlo a funcionar. Pero si comparamos esos $200 millones con los miles de millones de dólares que se despilfarraron en medio de la corrupción de la pasada administración, es poco. Yo creo que es importante que se haga, porque es la única forma de actuar de manera ágil. Y se requiere ese fortalecimiento institucional, sobre todo en la parte de investigaciones. O sea, y te lo digo con la experiencia que tuvimos, el caso nuestro fue un caso corto. Nosotros estábamos dedicados a un solo caso y teníamos también la ventaja de contar pues con las herramientas del nuevo Código Procesal Penal. No lo tienen los actuales fiscales en el Ministerio Público. Pero esto en alguna forma nos debiera preocupar. Yo no estoy en el grupo de panameños, porque hay de todos los grupos, de que quiera todo el mundo preso. Sino yo sí quiero estar en el país donde la justicia funcione. Sí. ¿Eso nos debe preocupar entonces? Yo creo que hay quizás mucho de presión sobre los fiscales en este momento, y lo que debe ser la última medida se está tomando como la primera medida. Es decir, la detención preventiva en el sistema inquisitorio está en manos del fiscal. Pienso que es un sistema anacrónico que debemos superar, pero aquí la gente no se siente quizás satisfecha hasta que no vea a la persona detenida. Aunque se hable mucho sobre la presunción de inocencia, partimos ordenando la detención preventiva de estas personas, ¿no? Diputado, pero ¿cómo entendemos los panameños que un día la Asamblea Nacional toma la decisión de investigar al magistrado Moncada e inicia las investigaciones y al final se llega al acuerdo y el señor hoy está preso? Yo no me alegro de eso, pero bueno, está preso porque simplemente se declaró culpable de varios de los aspectos que se le acusaban. ¿Cómo explicar esa no velocidad, sino el ritmo que eso llevó versus el ritmo que lleva el caso Martinelli en la Corte? Aunque son instancias diferentes, pero me refiero al tema velocidad. Son instancias diferentes. Y yo creo que este caso puede tomar velocidad en el momento en que ya el fiscal y su equipo hayan recabado las evidencias suficientes para formular una imputación o para desestimar los cargos. Pero en este caso, el tema es que hasta que no se dicte la imputación, establezca la imputación, no hay vinculación formal al proceso. Y el señor Martinelli todavía no tiene proceso. Exactamente. No tiene un caso. Y fíjese que le quería preguntar sobre eso justamente. Ya van, yo creo que son 6 u 8 exministros de la administración Martinelli que suben y bajan escaleras en el edificio Avesa. Pero ¿y cómo explicar que Martinelli no tiene un caso? Los abogados que vienen aquí, que lo defienden, dicen que él no tiene caso, pero 8 exministros tienen caso en el Avesa. Espera un segundito, diputado. ¿Cómo entender que 8 exministros de la gestión anterior suben y bajan escaleras en el Avesa y que el jefe de esos 8 exministros, dicen sus abogados, no tiene un solo caso? ¿Cómo entender eso? Bueno, hay que ver la realidad procesal de cada caso. Hay dos aspectos importantes en esto. Uno es que el señor Martinelli es diputado y
constitucionalmente quien tiene la competencia para procesarlo en un momento determinado es la Corte Suprema de Justicia a través del sistema de corte acusatorio. Y estos otros funcionarios los está investigando el Ministerio Público. Eso por un lado. Y por otro lado es que los funcionarios de manejo, quienes firmaban los contratos, en algunos casos, o quienes formaban parte de juntas directivas de algunas instituciones como el PAN, eran los ministros. O sea, por la vinculación que hay en cada uno de estos casos es que debieran tomar las decisiones los fiscales. Si en algún momento, en algunos de estos casos se menciona a un aforado, como es el caso de Martinelli, el caso de la comida deshidratada, por ejemplo, del PAN, tiene algunas personas bajo medidas cautelares, entonces pasa a conocimiento de la Corte y por eso es que se ha iniciado este proceso en la Corte. Pero, diputado, fíjese que hay otro elemento que uno trata de entender y no lo logra. O sea, la famosa ley blindada, donde usted jugó un papel cuando se trató de llevar esto al Pleno. Es un tema pendiente. Un tema pendiente. Pero se dice, en el MERNI, en el Mercado Negro de la Información, se dice que el fallo está redactado en la Corte y que faltan no sé cuántas firmas. No sé si eso es verdad o sea mentira, pero la Corte no termina de fallar sobre eso. Si es constitucional o inconstitucional, esa es la ley. Aunque la Corte fallara la inconstitucionalidad de algunos artículos del Código Procesal Penal, que incluyó la Ley 55 del 2012, al señor Martinelli, en este caso en particular, se le aplica la norma que estaba vigente. O sea, aunque la declara claro, es que los fallos de inconstitucionalidad solo rigen a futuro, no tienen efectos retroactivos. O cuando favorecen al reo. Este es un tema que tenemos pendiente en la Asamblea, en la sociedad panameña, y yo espero que a partir del 1 de julio, cuando se integren las comisiones, pues se le dé trámite al Oiga, y ya que usted lo menciona, ¿y entonces quién va a ser presidente primero? ¿Un PRD con seguridad? Claro, si se cumple con lo que establece el acuerdo de gobernabilidad, debe ser un miembro de nuestra bancada. Pero José Luis Varela sí insiste en decir que sí va a ser un PRD, pero no cualquier PRD. Ahí hay un mensaje para la bancada. Sí, yo creo que tiene mucho que ver con distintas expresiones que hay dentro del partido, ¿no? Okay. O sea, hay una historia reciente, vinculaciones de algunos miembros de la bancada con quienes hicieron gobierno en la pasada administración, y hay otros diputados que pudieran inspirarle mayor confianza a quienes están en el gobierno. Yo creo que hay figuras dentro de la bancada que pudieran generar un consenso para que logremos presentarnos... Un doble consenso, parece, el consenso dentro de la bancada dentro de la bancada, con sus aliados legislativos, claro, que son los panameñistas. Pero, diputado, antes de seguir, bueno, quiero hacer dos preguntas más. Gretel Méndez nos tiene cómo han reaccionado los televidentes a la pregunta que le hicimos desde temprano. Gretel, buenos días, adelante. Así es, profesor, y voy a recordarles de inmediato la pregunta. ¿Cree que algunos de los implicados en los casos de supuesta corrupción pagarán por esos delitos? Ya tenemos algunos mensajes que recibimos a través de las redes sociales @TVN Noticias. Voy de inmediato a compartir algunos de ellos con ustedes. Inicio con Mario Soriano, quien ha planteado lo siguiente. Claro que sí, espero que toda la investigación esté bien sustentada y el juez no se venda, que sea imparcial y objetivo. Por otro lado, rescato la opinión de Gesardo Araúz, quien dice, esperemos que la justicia impere. Hay mucha desinformación en el ambiente, lo que crea confusión sobre esos casos. José Miguel Iglesias también ha escrito, algunos sí, todos no, debemos cuidarnos y hacer todo bien para que no se caiga ninguno de los procesos. Muchos mensajes hemos estado recibiendo. Finalizo con MGM, que dice, esperemos que se haga justicia ante tantas confesiones y evidencias de atraco al Estado. Son solo algunas de las opiniones que llegan a través de nuestras redes sociales, a través del Twitter @TVN Noticias. Usted continúa enviando esos mensajes. Voy a regresar con usted, profesor Cabrera. Gracias, Gretel. Por cierto, que aquí la semana pasada estuvo el abogado Gonzalo Moncada. Dice que él conoce por razones obvias muy bien el caso de comida deshidratada y que si no, el fiscal no hace una serie de ajustes en esa investigación, ese caso se cae. Decía él. Porque en base a eso es que está Martinelli en la Corte. Porque un buen día la fiscal... Bueno, yo entiendo que hay varios procesos, ¿no? Este es el primero. Correcto. Este es el primero y pienso que el fiscal está haciendo sus investigaciones, sus averiguaciones. En el momento en que él lo crea conveniente, entonces solicitará, antes de que se le vence el término, una audiencia para formular la correspondiente imputación. Ese momento es un momento fundamental porque debe estar presente la persona. Claro. Y si el señor Martinelli está en el extranjero,
es interesante lo que ocurriría, porque habría que aplicar lo que establece uno de los artículos del Código Procesal Penal, declarar el sobreseimiento temporal, es el término exacto. Okay. El sobreseimiento temporal se suspende los términos, pero debe girarse, y esta orden la debe girar el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, porque así lo mandata la Constitución. Debe girarse entonces una orden de conducción internacional para hacer que el señor Martinelli comparezca ante sus jueces. Oiga, diputado, y ya finalizando esta oportunidad, usted no en la mañana de hoy, el viernes pasado yo todavía, por mi propia lectura, o sea, cómo yo reacciono a algunos temas, todavía no salgo del asombro de la carta que enviaron al partido PRD los señores Jorge Eduardo Ritter y Efebo Díaz Herrera. Pero Miguel González, si algo yo lo pudiera caracterizar, es que es un hombre de partido. ¿Cómo interioriza usted estas acciones? ¿Será un hecho aislado? Bueno, yo no comprendí bien si ellos, a través de esta nota, se separan de la militancia partidaria y formalmente siguen siendo miembros del partido, o si ellos decidieron renunciar al partido. Lo importante de esta noticia es que pudiera ser un aldabonazo, pudiera ser el sentir de una gran cantidad de intelectuales, de miembros fundadores del partido, de gente que creyó en un momento determinado en el proyecto Torrijista y que sienten que en este momento no existe una práctica política torrijista en nuestra organización. Ahora, yo creo que lo que ha influido en el caso del señor Ritter y del señor Díaz, que pudiera estar ocurriendo con una gran cantidad de miembros del partido, es que han perdido la esperanza. Y a ellos y a todos los miembros del partido tendría que decirles que, en todo caso, lo que está ocurriendo es un proceso de decantación, si se quiere. El próximo 12 de julio se va a celebrar un directorio nacional. Ese directorio nacional debe convocar, como se ha planteado, a un congreso ordinario. Esta dirección política tiene su término vencido, se le venció el 4 de mayo pasado. Ellos ya están en sobretiempo, sobregirados. Hay que convocar a un congreso ordinario y ese directorio debe fijar las pautas para un proceso de reorganización integral. Diputado, pero dentro de ese proceso emergerán nuevos liderazgos que pudieran convocar a toda esa militancia que en este momento se siente marginada. Pero en el medio de eso sale Pérez Valladares y dice: yo voy a aspirar, yo quiero ser candidato a presidente nuevamente, y yo me quedé pensando, ¿será eso lo más importante de PRD en este momento? Claro que no. Yo pienso que, y no por personalizarlo con Pérez Valladares, cualquier aspirante a la presidencia... Lo uso porque él fue el que dijo la semana pasada. Pueden haber otros en este momento. Cualquier aspirante a la presidencia de la República por nuestro partido que esté pensando en su proyecto político personal electoral, sin pasar, al margen de la reestructuración que debe darse, no está pisando tierra, y algunos incluso asociándose con el status quo que nos ha llevado a esta situación casi catastrófica. Es decir, no tengo el liderazgo del partido, al menos en la parte formal. Tú sí lo tienes, entonces como yo tengo una aspiración presidencial, me asocio contigo que tienes la nomenclatura del partido, el establishment del partido, porque cuando yo llegue a ser presidente de la República, entonces yo voy a cambiar el status quo y voy desde la presidencia de la República a resolver los problemas del partido. Yo creo que nosotros no vamos a llegar al gobierno si nosotros no reestructuramos este partido primero. Y aquí el mensaje que yo pudiera transmitirle, no a Pérez Valladares, a todos los que tengan aspiraciones presidenciales, es que primero debemos tener partido, primero debemos tener proyecto político, un proyecto político en el que crea la sociedad panameña, que le pueda presentar una oferta distinta a lo que tenemos en esta generación. Si no hacemos eso, entonces sería más de lo mismo y seguiríamos caminando en declive. Ahora, el 1 de julio también va a marcar buena parte de lo que va a pasar en el PRD, diputado, porque si por esos avatares de la vida que ocurren, el diputado Benicio Robinson ha dicho, o su grupo ha dicho, Cristiano Adame, hay otros grupos promoviendo otros nombres, como el señor Gozaine, por ejemplo, y otros más. Rubén de León. Rubén de León también. Y de pronto dice el señor Benicio Robinson, bueno, ¿sabes qué? Para que no haya pelea, soy yo. Eso también va a marcar un antes y un después dentro del PRD. Sí, esa probabilidad. No deja de ser una probabilidad. Ahora, yo creo que Robinson entiende de que él es parte del problema. Y yo creo que pretender llegar a esa posición para desde esa posición de presidente de la Asamblea influir en el proceso de reorganización del partido no es lo más conveniente, ni para la Asamblea, para el funcionamiento de la actual administración,
y mucho menos para nuestro partido. Yo por eso insisto en que en todo caso Robinson y los que son miembros de la dirección política del partido debieran propugnar para que salgamos con una candidatura de consenso de una figura que pueda hacer el trabajo institucional, pero al mismo tiempo se mantenga imparcial dentro del proceso de reorganización. Y lo más importante, que en mi opinión es un problema del PRD, y es mi opinión como un observador, un problema de definición. La gente no sabe si es oposición o si es gobierno. Y eso sí es grave para un partido, y más aún para un partido tan grande. Pero tiene que ver mucho con las circunstancias que hemos vivido. Fíjate, hay quienes cuestionan el acuerdo de gobernabilidad y yo no tengo ningún reparo en decir que yo fui uno de los principales promotores de este acuerdo. Si nosotros no hubiésemos llegado a este entendimiento con el panameñismo, no tendríamos la realidad que estamos viviendo ahora, con un procurador, una procuradora y un contralor que sí están haciendo las investigaciones que corresponden sobre la pasada administración. Y esto es fundamental porque se despilfarraron miles de millones del pueblo panameño y no se utilizaron para resolver los problemas de la sociedad y ahora tenemos esta situación. Ahora, el PRD sí debe encontrar el proceso de reorganización y con un nuevo liderazgo jugar ese rol de balance y contrapeso en una democracia. Un discurso con claridad, no vaya a ser que haya mucha gente que dice yo todavía no sé por quién votar, pero bueno, es que para eso todavía falta un tramo por recorrer. Diputado, muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias por la entrevista. En la mañana de hoy, para ayudar, no le quise preguntar sobre el magistrado, porque ya yo sé que el caso puede llegar a manos de los diputados y ellos tienen que inhibirse de dar opiniones de los casos de los magistrados que ellos pudieran terminar juzgando.